Sauron, el arquitecto invisible de la Tierra Media y el verdadero héroe, o villano, de la historia. Saludos, guardianes de los reinos occidentales. Hoy vamos a sumergirnos en la mente de uno de los seres más temidos y paradójicamente, menos comprendidos de toda la literatura fantástica, Sauron, el Señor Oscuro. Durante años, lo hemos visto como la encarnación del mal, una sombra sin forma, un ojo vigilante. Pero, ¿y si esa fuera una visión demasiado simplista? ¿Y si Sauron, lejos de ser un villano unidimensional, fuera el verdadero arquitecto de la historia de la Tierra Media, el catalizador épico que nadie vio venir? Prepárense, porque vamos a deconstruir a Sauron de una forma que nadie lo ha hecho antes. No como el mal encarnado, sino como la fuerza impulsora detrás de cada gran evento, el héroe trágico de su propia visión de un mundo ordenado, o el villano más ambicioso y sofisticado que jamás haya existido. Más allá del ojo, Sauron como el último idealista caído. Imaginemos por un momento a Sauron no como el monstruo que conocemos, sino como un idealista original. Antes de su caída, era Mairon, un Maya, espíritu menor, como Gandalf o Saruman, dedicado al orden y la perfección. Era el más talentoso de los mayas de Aule, el herrero, y su pasión era la creación y la eficiencia. Su deseo no era inicialmente el mal por el mal, sino el orden perfecto, la planificación impecable y el control absoluto para lograrlo. Cuando Melkor, Morgoth, corrompió Arda, Sauron no se unió a él por crueldad, sino por la promesa de un poder capaz de imponer ese orden total. Vio en Melkor la voluntad y la fuerza para moldear el caos del mundo a su antojo. Para Sauron, el fin, el orden perfecto, justificaba los medios, la dominación. Esta es una perspectiva fascinante. Sauron no solo es un siervo, sino un CEO creador frustrado que cree que solo a través de la tiranía puede alcanzar su utopía. El maestro de estrategia, Sauron como el ajedrecista cósmico. La historia de la Tierra Media, desde la Primera Edad hasta el Señor de los Anillos, puede verse como el gran ajedrez cósmico de Sauron. Él no es un villano reactivo, es un estratega a largo plazo, un planificador maestro. El gran engaño de la Segunda Edad, después de la derrota de Morgoth, Sauron no se lanza a la guerra de inmediato. Se presenta como un hacedor de regalos, Annatar, un ser benevolente que busca ayudar a los elfos a mejorar el mundo. Es una fachada, sí, pero muestra su intelecto y su paciencia. Su objetivo, enseñar a los herreros élficos la habilidad de forjar anillos de poder, no solo para controlarlos, sino para entender y replicar el proceso de creación de Arda. Forja el anillo único en secreto, no solo para dominar, sino como la culminación de su visión de un orden único bajo su control. La obsesión por el anillo único. Para Sauron, el anillo no es solo un arma, es la extensión de su propia voluntad, su obra maestra definitiva. Es el contenedor de su poder y la clave para materializar su visión de un imperio perfecto. La búsqueda del anillo no es solo una obsesión por el poder, sino la determinación de un artista por recuperar su obra más preciada. La táctica de la corrupción y la manipulación, Sauron rara vez usa la fuerza bruta al principio. Prefiere corromper y manipular. Lo vemos con los hombres de Númenor, que terminan cayendo por su propia arrogancia, con los Nazgûl, reyes que buscan la inmortalidad, e incluso con Saruman, cuya ambición es su perdición. Él no solo conquista, subvierte desde dentro, lo que lo hace un antagonista mucho más insidioso y brillante. Sauron en El Hobbit, el silencio que engaña. En El Hobbit, Sauron es mencionado apenas como el nigromante en Dol Guldur. Parece un villano secundario, un simple hechicero. Pero esta es una jugada maestra de Tolkien, y por extensión, del propio Sauron como personaje. Su insignificancia en El Hobbit es lo que lo hace tan aterrador en El Señor de los Anillos. La semilla del terror, aunque es un enemigo menor para Gandalf en ese momento, su presencia en Dol Guldur es la advertencia silenciosa del resurgimiento de una amenaza mucho mayor. Su fracaso en El Hobbit es solo un pequeño revés en un plan milenario. El ocultamiento estratégico, Sauron no revela su verdadera identidad ni su poder total en El Hobbit. Permanece en las sombras, reconstruyendo su fuerza, aprendiendo de sus errores anteriores. Esto lo convierte en un enemigo mucho más formidable y aterrador cuando su verdadera forma y ambición se revelan en El Señor de los Anillos. Su modestia inicial en El Hobbit es una táctica de camuflaje que subraya su inteligencia. El héroe trágico, del lado oscuro, una perspectiva inédita. Consideremos a Sauron como un héroe trágico desde su propia perspectiva. Su objetivo final, el orden en la Tierra Media, era algo que él creía firmemente que era lo mejor para todos.
Su falla no fue su ambición de ordenar, sino su creencia de que solo la dominación absoluta podía lograrlo, y su incapacidad para ver que el amor, la libertad y la diversidad eran valores más grandes que su perfección. Su sacrificio, de integridad. Sauron abandona su forma hermosa y su espíritu para infundir su poder en el anillo. Se vuelve un ser sin forma, un ojo, una voz incorpórea. Es el sacrificio de su propia esencia para alcanzar su meta. Desde su punto de vista, esto es una dedicación total a su causa. La soledad del dictador. Al final, Sauron está solo. Todos sus sirvientes son extensiones de su voluntad, no compañeros. Su imperio es un monumento a su soledad y su incapacidad para conectar con otros. Su victoria es siempre un vacío, y su derrota es la de un ser que nunca pudo comprender el valor de la vida más allá del control. El arquitecto del conflicto. ¿Y si Sauron fue necesario? Finalmente, podríamos argumentar que la existencia de Sauron fue paradójicamente necesaria para el desarrollo de la Tierra Media y sus habitantes. Su presencia como una amenaza inminente forzó a las razas libres a unirse, a los héroes a surgir y a los actos de coraje y sacrificio a florecer. El catalizador de la grandeza. Sin Sauron, ¿habrían los hobbits mostrado su increíble resistencia? ¿Habría Frodo encontrado la fuerza para llevar el anillo? ¿Se habrían forjado alianzas entre hombres, elfos y enanos? Sauron, con su tiranía, provocó las circunstancias que llevaron a los actos más heroicos y a la redención de la Tierra Media. El espejo de la corrupción. Su existencia también sirve como un espejo oscuro para los demás. El anillo es una prueba constante de la tentación de poder, y muchos, como Boromir y Denethor, caen en ella. Sauron es la máxima expresión de lo que el poder sin control puede hacer, y su derrota es un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en la dominación, sino en la resistencia a ella. Conclusión: el Señor Oscuro, redefinido. Así que, la próxima vez que veas el ojo de Sauron, o escuches su nombre, no lo veas solo como el villano. Véelo como el Maya ambicioso, el estratega brillante, el idealista caído, el arquitecto invisible de la historia, o incluso el catalizador trágico que, sin saberlo, impulsó a la Tierra Media hacia su destino. Sauron no es solo un monstruo, es una compleja fuerza de la naturaleza, un recordatorio de que las motivaciones más profundas pueden llevar a la oscuridad más profunda. ¿Era el villano, o simplemente el que llevó el orden a un extremo tan radical que su derrota se convirtió en la mayor victoria de la libertad? ¿Qué piensas tú? ¿Sauron es el villano definitivo, o una pieza fundamental en un juego más grande? Déjame tus teorías más atrevidas en los comentarios.